Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Gálatas 1, del 6 al 10. Y hoy tenemos el tercer tema de este mensaje sobre el libro de Gálatas, que se llama Consecuencia de los falsos evangelios. Consecuencia de los falsos evangelios. ¿Ok? Gálatas 1, versículo 6 dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis resucitado, sea anatema. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, hermanos, esta es la exposición de la palabra de nuestro Señor. Y quiero comenzar contándoles una historia. Conocí a un joven llamado Max. Él era un muy buen estudiante. Él era una persona, ahí está Max. Él era una persona muy capaz, tenía mucha preparación en sus primeros años en secundaria. Él siempre sacaba buenas notas. Él era del típico chancón, ¿no es cierto? El de excelentes notas, el de siempre 20, el que cumplía en todo, el que siempre estaba en el salón, el favorito de todo maestro. Ese era Max. Pero conforme pasaron los años en la secundaria, Max comenzó a juntarse con ese grupo de los cool, de los fresas, de los, ¿cómo les podemos llamar? De los populares del colegio. Y obviamente este grupo de populares no tenían la vista puesta en la excelencia académica. Ellos están más preocupados por la parte social, la fiesta, la chacota, el escaparse, el salir. Y Max comenzó a ser amigo de este tipo de personas. Pues, ¿qué cree usted que sucedió con Max? Lo que siempre va a suceder cuando nos juntamos con malas amistades. Max cambió, dejó de ser aquel muchacho preparado y que buscaba crecer y que buscaba mejorar. Cambió un gran futuro que tenía por delante para parecerse a ellos. Max terminó desperdiciando las oportunidades que él tenía. Terminó desperdiciando el potencial que él tenía por juntarse con malas amistades. Y esto, hermano, nos recuerda algo. Todas las decisiones que nosotros tomemos tienen consecuencias. Todas, a los jóvenes que están acá, todas las decisiones que tú tomes tienen consecuencias. En este mundo nada es gratuito. Mientras nosotros éramos niños, no sentíamos mucho las consecuencias de nuestras decisiones, porque esas consecuencias no caen sobre el niño. ¿Sobre quién caen? Sobre los papás. Pero a medida que nosotros crecemos, sobre todo cuando ya llegamos a la adolescencia y mucho más en la adultez, nos damos cuenta que en esta vida toda decisión, grande o chiquita, toda decisión tiene una consecuencia, todo tiene un costo. Así que si sea ya para bien o para mal, todo lo que tú decidas en esta tierra va a traer una consecuencia a tu vida. Y si eso es verdadero en cuanto a las cosas terrenales, por ejemplo en el caso de Max, con qué amigos te vas a juntar, mucho más es verdadero en cuanto a las cosas eternas, en cuanto a las cosas espirituales. Y hay una decisión que, como hemos dicho ya varias veces desde este púlpito, todos los seres humanos tenemos que tomar.
Y la decisión es a cuál evangelio voy a seguir. Voy a seguir, todos los seres humanos de una u otra manera vamos a hacernos un concepto en nuestra cabeza de nuestro evangelio. La pregunta es, ¿qué implica seguir un falso evangelio? ¿Qué consecuencias podrá tener el que yo abrace un falso evangelio? ¿Será que no pasará nada? ¿O sí tendrá consecuencias a futuro? Vamos a ver a través de esta parte de la epístola de Pablo. Aquí recordemos que Pablo normalmente después de la salutación que fue entre los versículos del 1 al 5, Pablo lo que haría normalmente en las demás cartas es hacer una acción de gracias para Dios. En muchas cartas, después de que Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a las iglesias de tal lugar, gracia y paz a vosotros, y luego termina diciendo, doy gracias a Dios por lo que está haciendo Él con ustedes, por decirlo así. Aquí usualmente Pablo tendría una acción de gracias en esta parte de la carta, pero ¿hay una acción de gracias acá? Pablo de momento no tiene nada que agradecerle al Señor por lo que está sucediendo con los Gálatas. Los Gálatas no están haciendo nada digno de admiración. Y es increíble porque aún en la epístola de los Corintios, porque si usted ha leído la epístola, hermano, de los Corintios, se da cuenta que la iglesia de Corinto era una iglesia con todo tipo de problemas. Era terriblemente inmadura, aprobaban a personas que estaban viviendo en pecado, mal usaban los dones del Señor. Y a pesar de que tenían tantos problemas, Pablo aún así tenía cosas que agradecerle a Dios. Pero lo de los Gálatas va mucho más allá. Lo de los Gálatas es peor que tener a cristianos inmaduros. Los Gálatas no eran cristianos inmaduros, eran cristianos que se estaban alejando de la gracia de Dios. Y es mucho peor, hermanos, es mejor combatir, llamémoslo así, o tratar de ayudar a una persona en inmadurez que una persona que se le está poniendo duro el corazón en contra de Dios. Porque todavía el inmaduro, hermano, enseñándole la palabra, viene a Cristo. Mas los Gálatas, ¿dónde estaban? Cada vez más lejos del evangelio de la gracia. Así que Pablo les va a presentar 3 implicaciones, 3 consecuencias de por qué no se tienen que seguir falsos evangelios. Y estas 3 consecuencias nos van a llamar la atención a todos nosotros para que evitemos seguir estos pasos de hombres malvados que quieren desviar a los hombres de la verdadera fe. ¿Cuál será la primera consecuencia de seguir un falso evangelio? Pues en primer lugar, implica una vida perturbada. Implica una vida perturbada. Versículos del 6 al 7. Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hermanos, cuando Pablo había pasado por las iglesias de Galacia, él iba anunciando el evangelio de la gracia de Dios, ¿cierto? La gracia de Dios, por decirlo así, como una sombra se extendió sobre todas las iglesias de Galacia y todos aquellos hombres pasaron a estar bajo el abrigo del Altísimo, ¿cierto? Ellos fueron cobijados por la sombra de Dios. Ellos llegaron a conocer a Dios. Pero ahora se estaban saliendo de esa sombra. Y cuando el hombre sale de la sombra de la gracia de Dios, solamente le queda un sol extenuante de un trabajo agotador basado en un legalismo infructuoso. No se puede, hermano, alcanzar una vida de paz y de sosiego basado en las obras para la salvación. Dios había bendecido a las iglesias de Galacia con el evangelio. Pablo
lo había anunciado, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que el hombre no puede ser salvado por las obras de sus manos, sino que es salvado por la sola gracia de nuestro Señor. Ellos lo habían aceptado, ellos lo habían recibido inicialmente, ellos lo habían aceptado y hecho suyo en su corazón, como estamos quizás muchos acá. Y esto nos recuerda algo, hermanos. El que cree estar firme, mire que no caiga, diría Pablo. Nosotros, si bien es cierto, podemos decir hoy que estamos bajo la gracia de Dios, pero eso no nos tiene que llevar a descuidarnos. Ninguno de nosotros, hermano, por más años que tenga en el Evangelio, puede decir: a mí ya nada me tumba. A mí ya nada me mueve de Cristo. Porque, hermano, si tú le das oportunidad a tu carne, ciertamente tu carne se va a ir detrás de los falsos evangelios. Así que, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. Pablo está diciendo que hay algunos, dice en el versículo 7. Hay algunos, y esta es una forma un poco despectiva de Pablo, un poco como ninguneándolos, ¿no? Hay algunos por ahí que les están trayendo un evangelio, ¿cómo? Al final del versículo 6 nos dice que están siendo llamados para seguir un evangelio diferente. ¿Qué quiere decir diferente? Hay dos palabras en griego que significan diferente. Está el diferente, pero igual, eso suena raro, y el diferente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, imaginémonos que yo traigo aquí una vaca. No sé cómo, pero la hago subir por las escaleras y aquí hay una vaca. Y digo, esta es una vaca, y ahora hago subir otra vaca. Y la pongo de este lado y entonces digo, esta es otra vaca. Pregunto, ¿son la misma vaca? No, decimos, son diferentes vacas, pero ambas pertenecen a la misma especie, ya, no, para no hacernos mucha bola. Las dos son vacas. ¿Me dejo entender? Eso significa diferente pero iguales. Son diferentes, pero ambos son de la misma naturaleza. No es la palabra que tiene aquí Pablo en mente. Pablo lo que tiene aquí en mente es una palabra en griego que significa diferente, pero diferente. No diferente, pero igual. Diferente, pero diferente. Significa que no solamente son diferentes en cuanto a sus características, sino que incluso son diferentes en todo sentido de la palabra. Es como si yo pusiera a la vaca y a una silla. Yo no puedo decir, no solamente digo que son diferentes cosas, sino que también puedo afirmar con toda seguridad que no tienen nada que ver el uno con lo otro, ¿cierto? Cuando Pablo dice que hay otro evangelio, no significa que hayan otros caminos a salvación. Así como el evangelio de Pablo y el evangelio de Pedro y el evangelio de los judaizantes y el evangelio de la iglesia cristiana y el evangelio de la iglesia mormona y el evangelio de la iglesia católica. No, hermano, no existen diferentes evangelios, pero que a final de cuentas todo es lo mismo. Todos los caminos llevan a Roma, decía el dicho antiguo. Eso es mentira. Cuando Pablo dice acá que es un evangelio diferente, significa que es un evangelio completamente opuesto, un evangelio falso, que quieren hacer pasar estos malos hombres por evangelio, pero que nunca va a cumplir el verdadero propósito. En el versículo 7, Pablo nos dice que más bien estos hombres quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sabe lo que significa pervertir? Tomar algo y utilizarlo para un fin opuesto al que fue creado. Por eso es, por ejemplo, cuando el hombre deja el uso natural de la mujer para encenderse en lascivia, hombre con hombre, eso se le llama perversión. Porque está utilizando la sexualidad que Dios dio de una manera opuesta al propósito inicial.
Dios nunca dio la ley como objeto de salvación. Dios nunca dio la ley para que el hombre fuese salvo al cumplir con la ley. Los judaizantes se acercaban diciendo: Cristo no es suficiente. Tú tienes que creer en Cristo, bueno, ya si quieres, es cosa tuya, pero tienes que cumplir la ley. Quien no se circuncide, quien no se vuelva judío, no podrá ser salvo. Quien no observe la ley de Moisés, no podrá ser salvo. Eso es pervertir el propósito de la ley. Y hasta el día de hoy tenemos iglesias que nos dicen que hay que cumplir ciertos ritos de la ley si tú quieres ser salvo. Hay iglesias que te dicen que tienes que guardar el sábado, porque si no, no eres parte de la iglesia de Dios. Hay iglesias que te dicen que tú tienes que hacer ciertos rituales. Por ejemplo, el que la iglesia esta, pseudo iglesia, que tenemos aquí en Venezuela con FOSET, la Sociedad Misionera Mundial. El coreanito este que se ha llamado Jesucristo en la Tierra, ¿lo sabía? Un hombre, y ahora es una mujer. Ella es la diosa madre. Una mujer, como cualquiera de las damas que tenemos acá, de carne y hueso, ella se ha llamado Dios a sí misma. Y cada cierto tiempo, por ejemplo, ahora tenían pegado un anuncio sobre la fiesta de los tabernáculos, si mal no me equivoco, y anuncian que si tú no participas de ese tipo de fiestas, tú no puedes llegar a ser salvo. Eso, hermanos, es pervertir el propósito de la ley. Pablo dice en el versículo 6, estoy maravillado. Y esto no es una expresión buena, esto no es una expresión como cuando uno dice del niño: wow, me maravilló el hijo, qué pintura tan bonita que hizo. Maravillado acá se tiene que entender en el sentido negativo de la palabra. ¿Ah? Espantado, horrorizado. ¿Alguna vez alguien ha hecho algo así que lo ha dejado usted en una pieza? Diciendo, ¿cómo es posible? Hace poquito escuchamos de una niña, creo que era de 3 meses, que fue violada por su padre. Y eso nos deja espantados, hermanos. Dios guarde, estemos siendo indiferentes ante esas noticias. Nos tiene que dejar espantado tal noticia, horrorizado. Pablo dice, estoy horrorizado de que tan pronto os hayáis apartado, alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, observe ese versículo 6. Pablo, ¿sobre quién está poniendo la responsabilidad de alejarse del evangelio? ¿Sobre los falsos maestros o sobre los gálatas? Pablo no dice, estoy horrorizado de esos hombres que los están arrastrando ustedes hacia un falso evangelio, como quien le está echando la culpa a los falsos maestros. Ellos tienen su culpa, claro que sí. Más adelante se les va a llamar malditos, anatemas. Pero acá Pablo está diciendo que el responsable de alejarse de Cristo en sí mismo no es los falsos maestros, sino cada individuo de la iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, es responsable delante de Dios, como cuando Satanás tentó a Adán y a Eva. ¿Satanás tuvo culpa? Sí, hasta Dios lo maldijo por eso. Pero la responsabilidad de la caída, ¿sobre quiénes cayeron? Sobre Adán y sobre Eva. Hermanos, pero también Pablo, cuando habla en el versículo 6, nos dice que es un proceso. Este alejamiento es un proceso que se está dando, que no ha terminado. Los gálatas, por la gracia de Dios, no se han terminado de soltar de la mano de Dios, pero sí se están deslizando. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es cierto que Dios garantiza la salvación de sus hijos. Amén. Dios garantiza la salvación de sus hijos, pero los hijos de Dios son responsables de no deslizarse de la mano de su Dios. No sabemos el resto de la historia.
Yo espero que los Gálatas, al escuchar la exhortación de Pablo, hayan regresado a Cristo. Estuve tratando de encontrar registros al respecto, no encontré nada, pero es de esperar que si los verdaderos hijos de Dios de las iglesias de Galacia, cuando escucharon la exhortación de Dios, ¿qué hicieron? Regresaron a Cristo. Se alejaron de los falsos maestros. ¿Por qué? ¿Por qué pasa si yo no me alejo de los falsos maestros? Mira lo que dice, versículo 7. No es que haya otro evangelio, sino que algunos que hacen os perturban. Hermano, el fin de todo falso evangelio es una vida de perturbación. ¿Sabe lo que significa perturbar? Significa agitar, significa remover. Es como cuando tú agarras una botella gaseosa y la revuelves bien y luego la abres. ¿Qué va a pasar? Lo que nos ha pasado a todos nosotros, ¿no? Los Gálatas están siendo agitados, removidos. Y esto contrasta completamente con el versículo 3, cuando Pablo dice que Jesucristo, ¿qué es lo que da? Gracia y paz. Mientras que Cristo trae gracia y paz, ¿en qué sentido? Los hombres no necesitan trabajar por su salvación. Los hombres no necesitan obrar para llegar a ser salvos. Lo único que necesitan es aceptar la misericordia de Dios que cae sobre ellos. Es cuando el Señor Jesucristo le dijo al pueblo de Israel: venid a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Esto no es una invitación para el que estuvo chambeando todo el día en el campo y que venga Cristo y va a poder dormirse en la iglesia. Algunos lo toman así. Pastor, pero la palabra dice que yo vengo a Cristo para descansar, por eso me duermo en la iglesia. No, hermano, habla de la obra para ser salvo. Los hombres que tratan de salvarse en base a su propio esfuerzo se cansarán y tendrán una vida angustiosa. Nunca podrán llegar a tener la seguridad y la satisfacción de la salvación que solamente Cristo puede dar. Hablábamos de la vida de Martín Lutero, ¿se acuerda? Cómo este hombre, siendo religioso, siendo doctor de la ley, gran conocedor del evangelio, gran conocedor de la Biblia, la conocía en hebreo, la conocía en griego, la conocía en latín. El hombre era un gran experimentado, mas sin embargo siempre trataba de alcanzar la salvación por su propio esfuerzo, y eso le llevó a una vida casi de locura. El hombre no encontraba paz para su alma. Y hermano, yo puedo decir lo mismo. Entre tanto que yo creía que yo podía ser lo suficientemente bueno para ser salvo, mi alma nunca encontró paz. Nunca. Mi alma siempre estaba en conflicto, y en conflicto con los demás, y en conflicto con Dios. Y yo tenía, como dice Gálatas en el capítulo 5, celos, envidias, rencores, odios. No era una vida de paz, no era una vida de alegría. Acompáñenme por un momento, capítulo 5, versículo 19. Observa a lo que te lleva cuando tú confías en un falso evangelio. Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y mira el agitado panorama que se nos presenta: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No solamente les espera una vida agitada en este mundo, sino que les espera una vida de agitación por la eternidad en el infierno.
Si tú crees que lo que sufres en este mundo es difícil, si alguna vez se te ha ocurrido a ti pensar que el infierno es en esta tierra, déjame decirte que no. Esta tierra es el paraíso comparado con el infierno que Dios tiene destinado para los que niegan su nombre. Es una vida de perturbación. Pero ahora lee el versículo 22 conmigo. Quiero que observes cómo se contrasta todo aquella escena perturbadora de los versículos 19 al 21 que hemos leído. Y ahora lee el 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas Dios no acusa a nadie. El que practica estas cosas está en paz con Dios, mas el que practica las otras cosas, ¿va a encontrar una vida tranquila en este mundo? Nunca, hermano. Por eso es que cuando nosotros estamos evangelizando, a veces cometemos el error de decirle: ¿sabes qué? Si Dios quiere que tú tengas una vida tranquila y de felicidad, para eso tienes que obedecer esto y estos mandamientos. ¿Sabes qué? Tú eres un borracho y eso te trae felicidad. Deja de ser borracho y estarás bien con el Señor. ¿Tú sabías que en sí mismo, porque el hombre deje de ser borracho, no está bien con el Señor? Porque hay un pecado todavía pendiente. La única forma que ese pecado sea borrado, entre comillas, porque en realidad Dios no lo borra. ¿Sabe lo que hace Dios? Lo carga sobre la cruz. La única forma que este hombre llegue a estar en paz con Dios no es que deje la borrachera, es que venga a Cristo. Y estando en Cristo, ahora sí va a poder dejar la borrachera. Pero si tú le prometes a una persona una vida de felicidad porque dejes ciertos pecados, te estás alejando del verdadero evangelio. Nosotros tenemos que traer a las personas a Cristo. Y solo entonces ellos podrán dejar los pecados para recibir gozo en lugar de tribulación. Pero lo cierto, hermanos, es que todo hombre que se acerque a los falsos evangelios va a recibir una vida de perturbación. Ahora, en segundo lugar, implica no solamente una vida de perturbación, sino una vida bajo maldición. Versículos del 8 al 9 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio el que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, hay una consecuencia peor que una vida de perturbación, peor que una vida de agitación, peor que una vida sin paz en este mundo. ¿Sabe cuál es eso peor? Una vida bajo la maldición de Dios. Pablo lo tiene que declarar con todas sus palabras, con todas sus letras. Todo aquel que predica un falso evangelio, ¿qué es? Es maldito por el Señor. Y eso nos suena feo y nos suena fuerte. Y de repente alguno dice: Pablo, la Biblia dice no maldigáis. Es que el problema está que no es Pablo el que está maldiciendo. Pablo simplemente está transmitiendo lo que el Señor hace con los falsos maestros. Y a nosotros nos tiene que llamar la atención esto, hermanos. Tanto en el versículo 8, Pablo dice que si nosotros o un ángel del cielo anuncia. Y es que, hermano, tanto los ángeles como nosotros, ¿quiénes serían nosotros acá? ¿A quiénes se referiría Pablo con nosotros? Ok, apóstoles incluidos, pero va más allá.
¿Quiénes están llamados a anunciar el evangelio? Todo creyente. La iglesia, ¿sí o no? Nosotros tenemos que verlo como la iglesia y aún los ángeles del cielo. Los dos son agentes autorizados por Dios para llevar la palabra de Dios. Lo vimos en la semana pasada que el verdadero evangelio viene de agentes autorizados, ¿cierto? Por ejemplo, en Hechos 1:8 Jesús les dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. Y en Hebreos capítulo 2 versículo 2 nos dice que Dios trajo su palabra por medio de ángeles. Y en ocasiones fue así. Dios, ¿sabe lo que significa ángel? No, enviado es apóstol. Ángel significa mensajero. Es uno que está saliendo con un mensaje. Pues, pregunto, cuando hay un pastor que me está predicando la palabra de Dios, ¿yo tengo que hacerle caso o tengo que hacer oídos sordos a su mensaje? En términos generales deberíamos decir hay que hacerle caso, entre tanto que su mensaje sea la palabra de Dios, ¿cierto? Yo en sí mismo no le debo obediencia al pastor por él mismo. Usted no me debe obediencia a mí porque yo sea Adrián Pérez. ¿Quién es Adrián Pérez? Diría Pablo. Nadie. Usted no me debe obediencia a mí por lo que yo soy. El asunto está, si ese que me está hablando de parte de Dios. Porque si ese, sea Pablo, sea Pedro, sea alguien de la iglesia, sea aún, Pablo diría, hasta un mismo ángel, me está hablando y ese mensaje concuerda con el carácter de Dios, yo tengo que obedecerle porque la autoridad que tiene ese hombre no es de sí mismo. ¿De quién es? Es la autoridad de Dios. Y si yo le desobedezco, no le estoy desobedeciendo a ese hombre. ¿A quién le estoy desobedeciendo? Es lo mismo que sucede con los padres y los hijos, ¿no es cierto? Hijos. Los padres que ustedes tienen no tienen autoridad en sí mismos. La autoridad que sus padres tienen viene de Dios. Dios les ha revestido con autoridad para que sean ellos los que dirijan sus vidas. De tal manera que si tú desobedeces a tus padres, en última instancia no los estás desobedeciendo a ellos. ¿A quiénes los estás desobedeciendo? A Dios. Así que papá, cada vez que tu hijo te desobedece, no solamente lo tienes que llevar a pedirle perdón a ti, sino que se tiene que arrodillar y pedirle perdón a Dios. Porque su pecado ha sido en última instancia, ¿contra quién? Contra Dios. ¿Me dejo entender? Ahora, pero Pablo dice que si la iglesia o un ángel trae, ¿qué cosa? Otro evangelio diferente. Suena evangelio, parece evangelio, tiene muchas características como el evangelio, pero no es el evangelio. Me habla de salvación, me habla sobre el infierno, me habla sobre el cielo, me habla sobre la obediencia, pero fija en la obediencia la forma como yo puedo llegar al cielo. No, ese no es un verdadero evangelio. Cuando se cambia el evangelio, se pierde la autoridad. Yo no estoy en la obligación de reconocer ni recibir el mensaje de un hombre que está pervirtiendo el evangelio. Se lo pongo de esta manera. Los artistas utilizan una técnica que se llama grabado. No sé si usted ha escuchado al respecto. ¿Qué es el grabado? Por ejemplo, estaba viendo ayer un programa sobre un grabado de Rembrandt. Y lo que pasa es que Rembrandt agarra una plaquita de cobre, según el tamaño que quiera. En este caso era chiquita, era como este tamaño. ¿Y alguna vez usted ha hecho repujado? No le estoy preguntando si ha ido al baño a repujar. Estoy hablando de la técnica de repujado que se hace para hundir ciertas partes del cobre. El cobre es frágil, no,
flexible, maleable es el término. Es maleable. Y entonces el artista, imagínese un Rembrandt, que sus cuadros pueden llegar a costar 100 millones de dólares. Rembrandt se siente y comienza a tallar la placa de cobre y se forma como si fuera un sello. Entonces lo que hace luego la persona es untar con tinta el sello y poner una tela encima, y cuando levanta, ¿qué pasa con el sello? No, queda impreso en la tela. Ahora, ¿quién hizo el sello? Rembrandt en este caso. La impresión, el grabado que quedó en la tela, se considera una obra ¿de quién? De Rembrandt. Y esa obra puede llegar a costar 100 millones de dólares. Es un cosito así y cuesta 100 millones de dólares. Ahora, eso se va haciendo muchas veces. Y cada uno de esos va costando 100 millones de dólares. Vaya fábrica de dinero, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, el sello se va desgastando. El sello ya no va, las líneas ya no van quedando tan bien definidas porque el sello se va desgastando y se va empeorando la calidad. Rembrandt tenía que volver a hacer retoques y nuevamente imprimían y todo el mundo contento. Ahora, el problema es que se murió Rembrandt. Y entonces siguen imprimiendo, pero se daña nuevamente el sello. Y ya no lo puede reparar Rembrandt. ¿Sabe quién viene a repararlo? Un artista. Puede ser muy bueno, pero no es Rembrandt. Él hace todo su esfuerzo por hacer que el sello quede lo mejor posible. Pero una vez que hacen esa impresión y la sacan, esa ya no cuesta 100 millones de euros. Esa puede llegar a costar simplemente 10,000 dólares. El precio del original es altísimo. Pero cuando pasa otro artista, mete la mano, el precio baja. Y conforme pasa el tiempo hay que seguir retocando a tal punto que ya no es en sí mismo casi el retrato de Rembrandt, sino retoques de artistas. Y cada vez el precio va bajando y bajando. Voy a esto. Cuando el mensaje viene de Dios, nosotros lo tenemos que tener a un precio altísimo. Es Dios. Así el que me esté hablando de repente no tiene la mejor de las técnicas, de repente no es el mejor posible, pero es Dios el que me está hablando. Pero cuando el hombre comienza a meter su mano, cuando lo que comienza a ver en un púlpito son palabras de hombre, son opiniones humanas, aunque suenen muy bonito, aunque suenen que me llenan el corazón y que llenan mi alegría, pero pervierten el mensaje del evangelio, eso es anatema. Anatema significa maldito y es una palabra fuerte. Significa que Dios no se complace de los falsos mensajeros. ¿Sabe qué decía Spurgeon, hermano? Spurgeon decía: yo ruego a Dios que este templo se caiga a pedazos, que no quede piedra sobre piedra. Antes, prefiero que suceda eso antes que se pare en este púlpito un falso predicador a predicar. Y yo lo puedo afirmar así, hermano. Yo preferiría que se destruya todo este lugar antes que sobre este lugar se pare un hombre a traer un mensaje diferente. Porque en lugar de traer bendición de Dios hacia el pueblo, lo que está trayendo es maldición de Dios. Dios no se complace y Dios va a tener un juicio muy fuerte para los falsos maestros. Ahora, el punto, ¿sabe cuál es, hermano? Que Dios no solamente va a juzgar a los falsos maestros, sino también a todos los que se reunieron a escuchar a estos falsos maestros. En el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel escuchaba a los falsos maestros, el juicio no solamente le caía a estos falsos predicadores, ¿sí o no? El pueblo también era juzgado por Dios. Pablo está diciendo que los falsos maestros son anatemas. ¿Sabe para qué? Para que la iglesia despierte y se aleje de ellos.
Hermano, ¿qué estás esperando tú escuchando falsos maestros? Aléjate de ellos. ¿Tú sabes lo que es un pararrayos? Acá en Lima no se necesitan, no hay rayos. Pero en las ciudades, y sobre todo en las grandes ciudades donde llueve y hay tormenta eléctrica, los grandes edificios tienen una antena arriba que es un pararrayos. Y como su nombre lo indica, ¿para qué sirve? Para que le caigan los rayos. ¿Por qué? Porque el rayo cae y el rayo siempre va a buscar la manera más corta de llegar a la tierra. Y si tú eres un edificio muy alto, tú te constituyes una forma corta de llegar a la tierra. Entonces necesitas un pararrayos para que el rayo impacte en esa antena y la conduzca con seguridad hasta la tierra. Y no sea la gente del edificio el que recibe la descarga eléctrica. ¿Me dejo entender? Ahora, imagínate que en media tormenta eléctrica tú subes a la azotea y vas y te agarras del pararrayos. ¿Se considera sabiduría? ¿Qué es lo que va a suceder? Hermano, ¿es una tontería o no es una tontería? Perdóname que se lo diga así, es una reverenda tontería. ¿Por qué? Porque ese lugar está allí para que caigan rayos y si yo me agarro a ese pararrayos voy a terminar muerto. ¿Qué haces escuchando falsos maestros si ahí va a caer la ira de Dios? ¿Qué haces? Eres como el que se está agarrando del pararrayos. Ahí Dios ya ha prometido que su maldición va a caer. ¿Qué haces prestando, escuchando, poniendo atención a falsos maestros? Ahí va a caer el rayo del Señor, lo va a fulminar a él. Y si tú no te arrepientes y si tú no te alejas, hermano, ¿qué crees que va a pasar contigo? Los falsos evangelios nos van a traer a vidas de maldición. Entonces, en primer lugar, nos traen a vidas agitadas, perturbadas. En segundo lugar, nos traen a vidas bajo maldición. Y esto es importante, hermano, porque ¿no es Dios más bien el que maldijo al que fue colgado en el madero para que nosotros fuésemos hechos bendición de Dios? Dios es el que maldijo a Jesús con el pecado, con el castigo del pecado de la humanidad, para que tú y yo fuésemos hechos bendición. ¿Qué haces agarrándote de un lugar donde va a caer el rayo? Y en tercer lugar, hermanos, implica alejarse de Dios. Versículo 10, Pablo termina diciendo: pues busco el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los judaizantes, ellos llegaban diciendo: ese Pablo se acomoda a la audiencia. A los judíos les dice que se tienen que circuncidar, y a ustedes que son gentiles les dice que no, que la gracia basta. Porque a ese Pablo le gusta acomodarse a la audiencia. Como quien dice, el cliente siempre tiene la razón. Ellos estaban acusando a Pablo de tener un evangelio a gusto de la audiencia. Y es que, hermano, lo que quiere la audiencia, aún nosotros, nos encantaría un evangelio ligero, ¿sí o no? Un evangelio que no me exija lo que me exige el verdadero evangelio. Un evangelio que me prometa el oro y la plata a cambio de prácticamente nada. Un evangelio donde Dios dice que yo voy a alcanzar todo y que Él está dispuesto para que yo haga todo. No importa cuán egoístas sean mis intenciones y mis deseos. Un evangelio donde yo alcance la gloria, porque cuando llegue al cielo y me pregunten ¿por qué vas a entrar al cielo? Yo voy a responder: porque fui bueno. Es un evangelio que deja la gloria en el hombre. A la gente le encantaría, hermano, a nosotros los seres humanos nos encantaría tener un evangelio de ese tipo. Porque el evangelio verdadero humilla.
Porque el evangelio verdadero no saca al campeón que hay en ti, te demuestra que en realidad tú eres un pecador, que mereces el infierno por haberte revelado a tu Dios. El verdadero evangelio nos muestra, no es que yo puedo hacer todo, es que en Cristo yo puedo alcanzar cosas, pero separado de Él, nada puedo hacer. El verdadero evangelio es humillación para el hombre. Por eso es que Pablo en 1 Corintios 3:23 nos dice que para los judíos el evangelio es un tropezadero, es una piedra donde todo el mundo tropieza, y para los gentiles el evangelio es una locura. A los hombres en nuestra carne no nos gusta el evangelio. Y si tú quieres quedar bien con la gente, no le tienes que dar el verdadero evangelio. Le tienes que prometer de todo a cambio de nada. O en todo caso a cambio de un pacto, que de por sí el beneficiado también es el predicador. A medida que sea tu deuda grande, así trae tu pacto grande y el Señor te sacará de tu deuda. No, hermano, la Biblia nos manda a trabajar, ¿sí o no? Nos manda a ser sabios con la administración del dinero, ¿sí o no? No nos manda que entreguemos pactos para que Dios nos saque de tal o cual lugar. Eso es una promesa que Dios no ha hecho y no está en la obligación de cumplirla. Pero hermanos, el verdadero evangelio, ¿cuánto cuesta? ¿Sabe cuánto cuesta? Te cuesta todo. El que quiera ser mi discípulo, agarre su Biblia, llámese cristiano y venga los domingos a la iglesia. Ojalá fuera así de fácil. El que quiera ser mi discípulo, ponga música cristiana en el trabajo. Póngale un sticker, soy cristiano, al carro. Y de vez en cuando acuérdese de orar. ¿Eso dice? El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. El verdadero evangelio nos cuesta a nosotros nuestra vida entera. Pablo diría, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el punto está, hermanos, que el verdadero evangelio y los falsos evangelios no solamente son mensajes opuestos, son mensajes irreconciliables. Tú no puedes pretender decir que estás en el verdadero evangelio y todavía abrazando falsos evangelios. Tú no puedes decir que puedes caminar con un pie en la salvación por tus obras y con el otro pie en la salvación en la gracia de Dios. Jesús dijo que el que no recoge con él, ¿sabe lo que hace? Desparrama. Aquí no hay un término medio. Aquí no es, bueno, yo me quedo aquí a la mitad, yo no, ni con uno ni con otro. No, o estás en un lado o estás en el otro lado. Pero nadie puede estar en medio de los dos. Y Pablo está diciendo que él ya tomó su decisión. Él antes servía la ley, claro que sí. Cuando era Saulo, él servía la ley, pero ahora él es siervo ¿de quién? De Cristo. Pablo dice, yo no estoy tratando de agradar a los hombres. Es cierto que tenemos que, en cierta manera, buscar la buena aceptación de los hombres. No es que el cristiano le tiene que ir cayendo cuáquer a todo el mundo. Así como ganándonos problemas por las puras, gratuitamente. No, hermano, el cristiano, es más, muchas veces se va a ganar la gracia delante de los ojos de los demás, ¿sí o no? Pero no a costa de la verdad. Yo, si tengo que defender entre la verdad de Dios y la aceptación de los hombres, ¿con quién me debo quedar? Con la verdad de Dios. La verdad de Dios no está en juego. Pablo es lo que está diciendo acá. Yo no estoy tratando de agradar a los hombres. Es más, si tratara de agradar a los hombres, ni siquiera los hubiera llamado anatemas, malditos. Usted sabe que los políticos evitan ese tipo de comentarios, ¿no es cierto? Todo lo que sea políticamente incorrecto.
Ahora que tenemos con mayor fuerza el movimiento gay, cuando vienen las elecciones, ¿te has dado cuenta que prácticamente ningún candidato sale a decir, eso yo no lo apruebo? Ninguno. Muchos más bien tratan de darle al pueblo lo que el pueblo quiere. ¿Quieren homosexualismo? Yo les voy a dar homosexualismo. Y el que no lo aprueba, lo que hace es callarse. Porque si abre su boca, sabe que se le van los votos. A Pablo no le interesa que se le vayan los votos, mientras que se quede con Dios. Hermano, si tú prefieres la mentira a la verdad, tú no puedes estar en Cristo Jesús. Los falsos evangelios te alejan de Dios. Te alejan de Dios. Tú puedes estar en una iglesia, tú puedes ser siervo de la iglesia, puedes diezmar en la iglesia, puedes haber llevado todos los cursos de capacitación de la iglesia y estar lejos de Dios. Y en aquel día os diré, ¿se acuerdan? Mateo 7. Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo en aquel día les diré, apartados de mí, yo nunca los conocí. Ustedes solamente vivían para hacer lo que les daba la gana. Nunca se comprometieron con el evangelio. Tú hoy tienes una oportunidad para decidir dónde vas a estar, cerca de Cristo o lejos de Cristo. Pero nunca vas a estar cerca de Cristo entre tanto que lo quieras hacer en tus propios términos, conforme tu carne quiere. Para estar cerca de Cristo, tú tienes que renunciar a ti mismo, abrazar la verdad del evangelio y venir a Cristo. Los falsos evangelios entonces tienen 3 consecuencias según este pasaje. ¿Cuáles son? En primer lugar, nos llevan a una vida perturbada, agitada. En segundo lugar, traen maldición de Dios. Y en tercer lugar, implica que voy a vivir lejos de Dios. La pregunta es, hermano, ¿eso es lo que tú quieres para tu vida? ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? ¿De verdad? Quiero que cada uno de ustedes, hermano, se examine a sí mismo. ¿Dónde está poniendo su confianza? No vaya a ser que nos pase como Max, que comenzamos en el espíritu y terminamos en la carne. Eso fue lo que le estaba pasando a los Gálatas. ¿Dónde vas a fundar tu vida? ¿En la paz y la gracia de Dios o en la tribulación de la carne? ¿En la bendición de la cruz o en la maldición del pecado? En Cristo, siendo siervo de Cristo y agradando a Dios, o lejos del Señor. ¿Dónde lo vas a hacer? Ponte a pensar. Yo te animo para que hoy tomes una decisión seria y verdadera y que tu vida sea fundada en Cristo Jesús.